Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es la primera clase virtual que estoy grabando para ustedes. Espero que estén en este momento todos bien y que, bueno, que ante esta crisis, ante esta situación, estén todos en casa llevando adelante todas las medidas de cuidado, especialmente esta del aislamiento. Sí, se recuerden salir solo si es estrictamente necesario y bueno, aprovechar el tiempo lo más que se pueda para compartir con los seres queridos, para mejorar nuestras relaciones interpersonales con quienes convivimos y hacer todo lo posible también por eh, el cuidado de quienes amamos también. Bien, en esta primera clase virtual que les estoy subiendo, este primer video, vamos a volver un poquito hacia atrás, hacia el trabajo que ustedes ya hicieron con el texto de Platón sobre ideas de filosofía y después vamos a avanzar sobre otro texto que también ustedes van a tener que leer para hacer el segundo trabajo. Este segundo texto es un poquito más extenso, más largo, un poco más complejo, pero tampoco es nada de otro mundo porque es una introducción, ¿sí?, a la idea de filosofía. Es como profundizar un poquito lo que ya empezamos a plantear o que ustedes ya estuvieron viendo con el texto de Platón. Vamos entonces primero con el texto de Platón, ¿sí?, esto que nos plantea esta idea de filosofía, ¿sí? En ese texto de Platón nosotros vamos a tener una primera aproximación a qué significa o qué es filosofía en el banquete. Yo les decía que el banquete de Platón es uno de los textos más conocidos, tal vez más leído. El más importante de Platón tal vez sea la República, porque ahí está el núcleo de sus ideas contenido, lo más importante que él escribió sobre sus ideas, porque en realidad lo más importante nunca lo dejó por escrito. Pero bueno, lo que durante mucho tiempo se ha conocido como lo más importante de las teorías de Platón está en ese libro, La República. Pero tal vez el más leído, porque es el más llamativo, por su formato, por el contenido y también por las curiosidades y lo anecdótico que aparece, es el banquete. El banquete, como yo les decía, el contexto dramático es un diálogo, porque Platón escribía en forma de diálogos. Para él la filosofía acontecía solamente en el diálogo entre las personas vivas. Por eso él escribía así, imitando a la filosofía, imitando al diálogo vivo donde acontecía la filosofía. Su escritura es imitación de la filosofía que acontece solamente cuando las personas se ponen a pensar juntas, ¿sí? Entonces, este señor que está acá, Platón, que vivió en el siglo V, entre el siglo V y IV antes de Cristo, nos narra, nos cuenta un diálogo, una conversación acontecida entre varios amigos de su maestro, que es este señor de acá, Sócrates, ¿sí?, y una serie de personajes famosos de la época. Luego de haber sido uno de sus amigos coronado como campeón en un concurso de tragedias, ¿sí?, tragedias griegas. Y en ese banquete que están dando en honor a este campeón, es donde tiene lugar esta conversación entre los amigos y donde Platón nos va a presentar a su vez a un Sócrates que nos refiere a una conversación anterior que tuvo él junto con una sacerdotisa de Mantinea llamada Diotima o Diótima, ¿sí?, cualquiera de las dos formas se puede acentuar. Fíjense qué importante que es acá, en una época en la que la mujer no era tenida para nada en cuenta. La mujer no era más que para tener hijos y cuidar dentro de la casa las cosas de la casa, porque ni siquiera tenían permitido salir a la calle las mujeres griegas. Qué importante que es que Platón nos ponga como maestra acerca de qué es el amor a Diotima, ¿sí? Diotima, que es una mujer, una sacerdotisa. Bien, y como ya les nombré recién, el tema sobre el que están discutiendo es el amor, ¿sí? Y el tema sobre el que discuten, el que están hablando y cada uno va haciendo su discurso, nos muestra hasta que habla Sócrates que el amor, tal como era sostenido en general en la cultura y en la mitología griega de la época, era un dios, ¿sí?, un dios poderoso, como nos lo dice Hesíodo en la Teogonía, un
un Dios tan poderoso que es capaz de atarnos a todos, ¿sí? El amor cuando nos agarra, ¿sí? Nos enloquece, nos ata, nos sujeta. Y en ese sentido todos concebían al amor como un Dios. Sin embargo, en esta conversación que nos relata dentro de este diálogo relatado por Platón, Sócrates, las cosas se van a invertir, las cosas se van a dar vuelta. ¿Por qué? Porque Sócrates va a atacar con una especie de racionalización, según lo que le había dicho su amiga Diotima, va a invertir las creencias que hasta ahora habían sido sostenidas por sus compañeros de tertulia, ¿sí? ¿Qué es lo que se invierte acá? Se invierte la concepción de Eros. Eros era una de las formas de llamar al amor que tenían los griegos, ¿sí? Y para ellos había varias formas de llamar al amor. Una era Eros, que era el amor erótico, el amor del deseo. Otra era Filos, que es el amor, o filía, que es el amor de amistad, ¿sí? Y otro era Agape, que es el amor de donación, el amor de entrega. Si bien este concepto de Agape adquiere un mayor uso en la época cristiana, ¿sí? En el griego cristiano, el griego de San Pablo, el griego de San Juan, pero existía también esto, el Agape como esta donación, esta entrega, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que nos presenta Diotima a diferencia de lo que estuvieron hablando los otros comensales antes en este banquete? Primero, Eros no es un dios, es un daimon mediador. ¿Por qué no es un dios Eros? Porque Eros es deseo, ¿sí? Deseo de lo bueno, deseo de lo bello. Y si Eros es deseo, quien desea es porque no posee aquello que desea. Si uno ya tiene aquello que desea, no lo desea. ¿Sí? Vamos a suponer algo. Yo quiero la belleza. Una vez que poseo la belleza, vamos a suponer el caso, me hago una reconstrucción facial completa, porque para que yo pueda poseer la belleza tendría que tener una reconstrucción completa de cara, más o menos, ¿sí? Una vez que ya lo tengo, a eso, ya no lo deseo más. A lo sumo desearé algo más, algo que vaya más allá de lo que ya tengo, pero lo que ya tengo ya no lo deseo. Si yo tengo hambre, estoy deseando la comida, la deseo hasta que como. Luego no deseo más, ¿sí? Y entonces lo que presenta Diotima muy certeramente es que Eros, ¿sí? Que es el dios del deseo, o Cupido como lo llamaban los romanos, el dios del deseo. Ustedes han visto alguna vez alguna representación de Cupido, ¿no? Cupido es la versión romana del dios Eros, o del Eros, ¿sí? Griego. Diotima nos dice que no puede ser Eros un dios. ¿Por qué? Porque si fuera un dios, los dioses son dichosos, los dioses ya tienen todo, no desean nada, porque ya tienen el bien, ya tienen la belleza, todo lo que pueden esperar ellos ya lo tienen, todo lo que se podría desear ellos ya lo tienen. Por eso Eros no va a ser, ¿sí? No va a ser un dios, va a ser un daimon, ¿sí? En la traducción que yo les di figura como demonio, sí, es lo mismo, pero no es la concepción cristiana o judía del demonio. El demonio, ¿sí? En la concepción judaica o cristiana es de un espíritu malo, ¿sí? Un espíritu corrompido. En cambio, el daimon es un espíritu para los griegos, un espíritu que es intermedio, está entre los dioses y los hombres, no son ni buenos ni malos, pueden ser una cosa como pueden ser la otra, ¿sí? Para nosotros podríamos decir es más cercana la imagen del daimon griego a la de un ángel que no a la de un demonio, como lo concebimos nosotros actualmente, ¿sí? Entonces es un espíritu intermedio, no es ni Dios ni es hombre, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de este espíritu que es Eros? De este daimon que es Eros, que es carente, pero está deseoso de lo bueno. No posee lo que es bueno, pero siempre está deseando y está en movimiento, en carrera hacia lo que es bueno o lo que lo puede hacer bueno. ¿Por qué se da esta característica? ¿Por qué se da esta naturaleza en Eros? Y lo presenta con este mito diciendo que en realidad Eros ha sido concebido como hijo de Penía, que es la pobreza, ¿sí? Penía es la pobreza, es la divinidad de la pobreza. Fíjense que acá estamos ante una de las contradicciones de la mitología griega, ¿sí? Una diosa que tendría que ser
todo lo dichosa que son los dioses. Sin embargo, la pobreza también es una divinidad para los griegos, ¿no? Siendo que es carente de todo. Y como era pobre, dice, yació junto a Poros, dice, acostó con Poros, que es el recurso, la riqueza, podríamos decir así, para poder tener algo. Ambos, ¿sí? Se ve que en una noche de borrachera, celebrando el nacimiento de Venus, ambos durmieron juntos y como fruto nació Eros, ¿sí? Eros, que entonces no va a ser un dios, sino que va a ser un daimon mediador, porque tiene parte de la naturaleza de su madre, que es la pobreza, es decir, la falta de recurso, y por otro lado va a tener parte de la naturaleza de su padre, que es el recurso. Entonces, Eros va a estar constantemente moviéndose entre la carencia y la búsqueda del recurso. Va a estar siempre tratando de hacerse del recurso, pero en la medida en que obtiene ese recurso, en que obtiene esa riqueza, en que obtiene ese bien, también es como que se le va escapando de las manos y siempre le va a ser insuficiente. Ahora, Platón nos presenta también este Eros para hablarnos también acerca de lo que es la filosofía, porque en un momento dado del diálogo nos dice que Eros es filósofo. ¿Qué significa filósofo? Filósofo significa amigo o amante de la sabiduría, ¿sí? La palabra filosofía significa amor a la sabiduría, ¿sí? Filos es amigo, es también amor, ¿sí? A la sabiduría. Sofía significa sabiduría, ¿sí? Entonces Eros es filósofo porque es amante de la sabiduría, pero el problema que tiene es que ser amante de la sabiduría implica que, como lo veíamos antes, va a estar siempre carente de esa sabiduría, pero deseoso de ella, es decir, que va a estar siempre en búsqueda de la sabiduría. ¿Por qué? Porque sabe que no la tiene. Y acá también nosotros podemos apreciar, como nos lo dice el mismo Platón en este diálogo, cuál es la naturaleza del filósofo a diferencia de otras dos posibles naturalezas, que son la del ignorante y la del sabio. ¿Cuál es la naturaleza del ignorante? Que el ignorante no sabe, pero cree que sabe, ¿sí? Es de esas personas que no tienen el conocimiento, pero creen que lo saben todo. Como ese tío que tal vez en una fiesta, después de tomarse un par de copas, empieza a opinar acerca de todo, opina de política, opina de religión, opina de ciencia, opina de fútbol, ¿sí? Y uno, en el fondo, se da cuenta de que no sabe nada. ¿Sí? Habla de todo, pero no sabe nada. El ignorante es así. No sabe, pero cree saberlo todo. ¿Sí? Es aquel que no se da cuenta de que no sabe nada y que tiende a hablar, ¿sí? O a hacer juicios acerca de todo. Y por otro lado, la otra naturaleza que se distingue del filósofo es la naturaleza del sabio. El sabio es el que sabe, ¿sí? El sabio es el que sabe. A diferencia del ignorante, este sí sabe. Y sabe que sabe. Sabe que sabe. Ahora, el sabio, tanto como el ignorante, ninguno de los dos van a buscar la sabiduría. ¿Por qué? El ignorante no busca la sabiduría porque cree que sabe. Es decir, está convencido de que ya sabe suficiente y por eso no va a ir a buscar la sabiduría, no va a ir a buscar el conocimiento. El sabio, en cambio, tampoco la va a buscar, pero a diferencia del ignorante, este no va a buscar la sabiduría porque ya sabe, ¿sí? Ya la tiene, ya la posee. Y acá es donde nosotros encontramos cuál es la naturaleza propia del filósofo. El filósofo no sabe, pero a diferencia del ignorante, sabe que no sabe. Es decir, el filósofo no es sabio porque no sabe, pero a diferencia del ignorante, tiene conciencia de su propia ignorancia. Y acá vamos a volver al maestro de Platón, que es Sócrates, pero nos vamos a centrar en esta frase, que se acuerdan ustedes, en clase alguien la citó, no me acuerdo si no fue Facundo, ¿sí? Que en clase citó esta frase: solo sé que no sé nada. ¿Sí? Esta es una gran frase que se le atribuye a Sócrates. ¿Cuál es el origen de esta frase? Bueno, dicen que unos amigos de Sócrates fueron a consultar al oráculo de Apolo en Delfos
quién era el más sabio de toda Grecia. Y el oráculo le dijo que el más sabio era Sócrates. Cuando vuelven a Atenas, los amigos de Sócrates le dicen esto a Sócrates y Sócrates queda perplejo porque él no creía ser un sabio, y menos ser el más sabio de toda Atenas. Entonces, ¿qué hace Sócrates? Comienza a investigar, comienza a hacer una pesquisa por la ciudad para ver si en realidad no se encuentra con gente que sea sabia verdaderamente o por lo menos más sabia que él. Entrevista a los políticos, que son los que más hablan de todo, y se da cuenta de que los políticos no sabían ni de lo que hablaban. Los poetas que escribían lindos versos, que nos hablan tanto acerca de la realidad y la naturaleza de las cosas, sin embargo se da cuenta de que tampoco entendían sus propios, sus propios poemas, porque claro, el poema era inspirado por las musas, ¿sí? Las musas eran las que sabían. El poeta, inspirado por las musas, escribía, pero no tenía el entendimiento de aquello que escribía. Así sigue indagando, pregunta a los artesanos, a los campesinos, a ver qué es lo que saben, y se da cuenta de que, por ejemplo, los campesinos, los artesanos, sabían de su arte, pero no sabían acerca de otras cosas y sí creían que sabían. El común denominador que se encuentra Sócrates en la mayoría de sus conciudadanos, en los habitantes de la polis de Atenas, era que la mayoría no sabía de lo que hablaba, pero creía que sabía y por eso hablaba. Y ahí es donde Sócrates entiende por qué el oráculo dice que él es el más sabio, porque él era el único consciente de su propia ignorancia. Y en esta conciencia de su propia ignorancia, él era aquel que se dedicaba a buscar el conocimiento, a diferencia del resto que, creyendo que ya sabían, no lo buscaban. Por eso este solo sé que no sé nada pasa a ser como una especie de frase definitoria del espíritu filosófico. Un filósofo es aquel que, siendo consciente de su propia ignorancia, se lanza a la búsqueda del conocimiento. Y esa búsqueda, ¿sí?, tiene una nota, como aparece en este diálogo, que es la erótica del saber. ¿Sí? Erótica en este contexto puede aplicarse a muchas cosas, no solo a lo que tenga alguna referencia en torno a lo sexual, ¿sí? Eros es el deseo, ¿sí? Y ese deseo puede tener connotaciones que se apliquen a los distintos ámbitos de nuestra existencia. Y también se aplica al saber, porque aquí lo que nos está marcando Platón en su diálogo a través de Sócrates y de Diotima es que hay algo en la naturaleza humana, pero que se manifiesta precisamente en el ser del filósofo, que es ese deseo de saber y ese placer por conocer, ese placer de conocer, ¿sí? Aquel que realmente tiene deseos de algo, tiene el deseo de un bien, también experimenta placer al obtenerlo. Y el filósofo siente ese deseo de conocer, siente ese deseo de saber y también experimenta un gran placer cuando entiende, cuando comprende, cuando conoce. ¿Sí? A nosotros también, en muchos momentos de nuestra vida, se nos habrá dado este deseo de saber, por ejemplo, algo en particular. ¿Sí? Y cuando lo comprendimos, cuando lo entendimos, hemos experimentado también una gran satisfacción, un gran placer. Bueno, esta es la erótica del conocimiento, esta es la erótica del saber. ¿Sí? Platón en cierta forma está tratando con este diálogo de movernos en esta línea, en esta erótica, en este deseo por el saber. Darnos cuenta de que somos ignorantes, pero experimentar ese deseo vivo de querer saber y de querer conocer y de también de ir experimentando ese pequeño placer de ir conociendo. Un conocimiento que, como nos lo pinta bien en la imagen de Eros, sabemos que es un conocimiento pobre, un conocimiento que no nos termina de satisfacer, porque todo conocimiento siempre nos resulta insuficiente. Y en la medida en que nosotros vamos conociendo los límites de nuestro conocimiento, vamos conociendo también cuán infinito es lo que ignoramos. Pero no importa,
aunque sepamos que nunca vamos a llegar a conocer todo, nunca vamos a llegar a ser sabios como un Dios, nosotros nos lanzamos a esa búsqueda, porque lo importante es que al menos algo podamos comprender, y que ese algo que comprendamos de nuestra existencia, de la realidad en general, ilumine un poquito la oscuridad de nuestra vida. Bien, y hasta acá llegamos con Platón.